comparado con esto, hasta el mismo Borrell parece decente. Después de que veo lo que dice, ya está, le cogí cariño. Te he cogido cariño, tío. Miren ustedes lo que dice. Miren, no hablo como si estuviera a cargo de la política internacional de los Estados Unidos. Tengo suficiente con la Unión Europea. Pero seamos lógicos. ¿Cuántas veces has escuchado a los líderes más prominentes y ministros de Exteriores del mundo diciendo demasiada gente está siendo asesinada? Biden dijo de manera sobresaliente, esto es demasiado, no es proporcional. Bueno, si crees que demasiadas personas están siendo asesinadas, ya deberías de enviar menos armas para prevenir que tantas personas sean asesinadas. ¿Acaso no es lógico? Y en 2006, en la guerra contra el Líbano, los Estados Unidos ya tomaron esta decisión. Ya decidieron oponerse a enviarle armas a Israel porque Israel no quería detener la guerra. Esto es exactamente lo mismo que ocurre hoy en día. Todo el mundo viaja a Tel Aviv rogando, por favor, no hagas esto, proteja a los civiles, no mates a tantos. ¿Cuántos son demasiados? ¿Cuál es el estándar? Pero Netanyahu escucha a nadie. Van a evacuar. ¿A dónde? ¿A la luna? ¿A dónde van a evacuar a esta gente? Si la comunidad internacional cree que esto es una matanza, que demasiadas personas están siendo asesinadas, quizá deban pensar acerca de su envío de armas. Por cierto, hay una corte en los Países Bajos, le ha ordenado al gobierno que deje de exportarle piezas para los F-35 de Israel para asegurarse de que las órdenes de la Corte Internacional de Justicia se implementen. Así que, no sé, cada Estado miembro es dueño de su política exterior, pero es un poco contradictorio seguir diciendo hay demasiada gente siendo asesinada, demasiados muertos, por favor cuida a la gente, por favor no mates a tantos, deja de rogar y empieza a hacer algo. ¡Wow! Hostia, macho, es que yo me quito el sombrero. Por fin, después de tantos años de seguirle la pista a este señor, por fin, por primera vez, reconozco que ha dicho algo sensato y valiente. Bueno, ahora sí, es que ahora sí me ha sorprendido. Coño. Así las cosas, ya cuando hasta Borrell suena sensato, es que algo grave está pasando. Y miren ustedes, hablando de cosas graves, en el marco de los israelíes saliendo a manifestarse tremendamente en las calles, hay una broncototota, un problemón entre España e Israel. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel cada vez más grosero con España, literalmente pendejeando y burlándose de Pedro Sánchez y pendejeando y burlándose de Yolanda Díaz. ¿Quién es Yolanda Díaz? Yolanda Díaz es la vicepresidenta segunda del gobierno español, quien en los últimos días, a raíz pues de que la Corte se pronuncia, Yolanda Díaz, pues desde su condición de número 2 del gobierno de España, salió a decir, perfecto, está muy bien esa decisión, nosotros seguiremos reconociendo al Estado palestino, ya estuvo bueno del genocidio, ¿no? Así, con esa, pues muy valiente, según Yolanda Díaz, pero pues ya me la abarataron porque le han dicho de todo en Israel. Pero miren ustedes, ¿por qué se le fueron encima? Bueno, porque la vicepresidenta del gobierno español escribió esto. La Corte Internacional de Justicia es clara. Una vez más, Israel debe frenar de inmediato su ataque sobre Rafah. Siempre nos encontrarán del lado del derecho internacional, por el fin del genocidio, por la liberación de los rehenes, por una paz justa y duradera, dice la vicepresidenta de España. La verdad, esta señora tiene fama también de ser como la chimoltrufia mexicana.
cuando dice una cosa o como dice una cosa, dice otra, y en fin, es como todo, ¿no? No tengo razón. Bueno, después Yolanda Díaz fue más lejos y dijo esto. El reconocimiento del Estado palestino representa el compromiso de nuestro país con los derechos humanos y también con el impulso a la legalidad internacional, pero es sobre todo y por encima de todo un acto de humanidad. El pasado 24 de octubre se firmó el acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y Sumar. Por primera vez, un acuerdo de gobierno incluía entre las medidas de la legislatura el reconocimiento del Estado palestino. Si hace unos meses era una medida justa y necesaria, en estos momentos es además profundamente urgente. Todos los días amanecemos con imágenes que representan la barbarie. 35.000 personas han sido asesinadas por el Estado de Israel en los últimos meses. Un tercio de ellos son niños y niñas. Lo hemos repetido cientos de veces. Vamos a ser firmes porque hay muchas vidas en juego. Los palestinos y las palestinas no pueden esperar más. Que Palestina tenga reconocimiento institucional es importante, pero no puede ser el final del camino. Es un clamor de la sociedad civil internacional, especialmente de las generaciones más jóvenes, que no van a permitir que este horror siga adelante. Tenemos que presionar para que la Unión Europea rompa los acuerdos y fondos que tiene con Israel, apoyar las investigaciones sobre crímenes de guerra, revisar la compraventa de armas y presionar diariamente para conseguir un alto el fuego y parar el genocidio. Hoy celebramos que España reconoce el Estado palestino, pero no nos vamos a quedar ahí. Seguiremos presionando desde nuestra responsabilidad como gobierno para defender los derechos humanos y poner fin al genocidio del pueblo palestino. Vivimos un momento de la historia del mundo en el que hacer lo mínimo es a la vez heroico e insuficiente. Por eso no podemos detenernos. Palestina será libre desde el río hasta el mar. Palestina será libre desde el río hasta el mar. Bueno, esto ha puesto furiosos a los funcionarios del más alto nivel en Israel y se la han acabado. Pero sí es de reconocer la postura valiente de los funcionarios de España. Hay quien dice que es oportunista, pero sea oportunista o no, ya vimos a Borrell, ya vimos a Yolanda Díaz, el mismo Pedro Sánchez, haciendo mucho más que cualquier país latinoamericano, yendo al frente, llamándole las cosas por su nombre y tomando decisiones duras. Bueno, miren ustedes lo que le responde el ministro de Relaciones Exteriores a esta señora, a Yolanda Díaz. Es un verdadero insulto lo de este señor, un grosero, además de genocidas groseros y burlones, porque se sienten totalmente impunes. Miren lo que le dice. Tras el reconocimiento por parte de España de un gobierno, de un Estado palestino y el llamado antisemita de la vicepresidenta del gobierno español a no conformarse con reconocer un Estado palestino y liberar Palestina desde el río hasta el mar, fíjense bien, he decidido cortar la conexión entre la representación diplomática de España en Israel y los palestinos y prohibir al consulado español en Jerusalén prestar servicios a los palestinos en Judea y Samaria. Y si esta persona ignorante, se refiere a Yolanda Díaz, y llena de odio, lo bueno es que la que está llena de odio es ella, quiere entender lo que realmente quiere el Islam radical, que aprenda sobre 700 años de dominio islámico en el andaluz, la España de hoy. Así me la abarataron con groserías y además con una prepotencia tremenda. Dice, pues ya no le vamos a permitir a los españoles, a los consulados, darle servicio a los palestinos. A ver qué tal, a ver hasta dónde llegan. Bueno, pues ya Yolanda Díaz parece que se empieza a retractar. Escuchen esto. Otra noticia de la semana con repercusión este viernes ha sido el anuncio de que España reconocerá al Estado palestino. De inmediato, Yolanda Díaz asumió como propio un lema que usa Hamás para pedir la desaparición de Israel, que Palestina sea libre desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Hoy la vicepresidenta segunda del Gobierno ha reinterpretado sus propias palabras. Dice que no dijo lo que dijo. Siempre hemos defendido exactamente lo mismo.
que es el reconocimiento de 2 estados que compartan desde el río hasta el mar, el reconocimiento de 2 estados que compartan la economía, que compartan los derechos y sobre todo que compartan algo muy importante en este momento, que es la paz y un futuro próspero. Esto es lo que dice ahora Yolanda Díaz. Incluso la vicepresidenta ha invitado a los periodistas a cotejar sus palabras de hoy con las del miércoles. Y eso hacemos. Hoy ha dicho que tiene que haber 2 estados, Israel y Palestina, desde el río hasta el mar. Pero como van a ver, el miércoles a Yolanda Díaz se le olvidó Israel, solo citó a Palestina, y eso que tenía escrito el discurso. Ya ven por qué decimos que es como la chimoltrufia. Es que, tío, yo como digo una cosa, digo otra. Es como todo. Hay cosas que ni qué, tengo o no tengo razón. En fin. Bueno, ¿es antisemita o no lo que dijo? Vamos a revisar un video en donde analiza un historiador el término. Miren ustedes. Bueno, Jorge Ramos Tolosa, doctor en Historia Contemporánea, especializado en Palestina e Israel. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues queremos que nos expliques, como especialista que eres en este tema, qué significa esta frase y a quién se le asocia y qué quiere decir. Bueno, lo primero es tener en cuenta 2 cuestiones previas fundamentales, y es que a la hora de analizar esta frase y al utilizar el concepto de antisemitismo, hay que tener en cuenta que lo semítico se refiere a las lenguas semíticas, entonces es un concepto bastante impreciso y bastante problemático utilizarlo en este contexto. Y en segundo lugar, que solemos tener a veces un error de base que es grave, ¿no? Que es identificar el judaísmo con el sionismo de Israel. Pero el movimiento y la ideología sionista, que consiguieron crear el Estado de Israel en 1948 a través de la limpieza étnica de Palestina, son colonialistas y racistas y no representan al judaísmo. De hecho, la florinata del mundo intelectual, científico, revolucionario de gran parte del siglo XX eran personas judías y muchas de ellas criticaron al sionismo y al Estado de Israel. Entonces, esto previamente es muy importante. Y después, para tener en cuenta este lema es un lema de liberación anticolonial que se ha extendido desde hace décadas y especialmente en los últimos años, que expresa la legítima aspiración del pueblo palestino a ver su tierra libre de un régimen que es colonial, que es de limpieza étnica, según organismos de la ONU, según Amnistía Internacional, Human Rights Watch, es un régimen de apartheid y ahora también de genocidio. Acabamos de escuchar el último pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia y no olvidemos que la ONU está diciendo que es el primer genocidio mostrado en tiempo real por sus víctimas. De hecho, Jorge, hemos puesto ese total donde Hamás lo utiliza, pero es que también otro total donde lo utiliza Netanyahu. Claro. In the future, the state of Israel have to control on the entire area from the river to the sea. Jorge. Sí, disculpa, decía que es curioso, ¿no? Que el origen de este lema es sionista y es de hecho anterior a la propia creación del Estado de Israel. En concreto, se vincula al sionismo revisionista, derechista, ultraderechista, liderado en un primer momento por Vladimir Jabotinsky, que fue conocido como Vladimir Hitler o el ciudadano fascista por su admiración del nazifascismo, y no solo proponían en este sentido un Estado exclusivamente judío entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, sino que incluso se oponían a la separación de Palestina y Jordania y propugnaban un Estado sionista al este, incluso más allá del río Jordán. Hay que tener en cuenta que de Jabotinsky y su organización paramilitar, que era el Irgun, surgió Erut, y de Erut surgió el Likud, que es el partido político de Benjamin Netanyahu. Por cierto, el padre del actual primer ministro israelí, Benzion Milejkovsky, hay que tener en cuenta que muchos colonos sionistas cambiaban su nombre al llegar a Palestina, fue el secretario personal de Jabotinsky, y se dice que el actual primer ministro israelí prometió a su padre en su lecho de muerte en 2012 precisamente luchar por esta idea del gran Israel, y esta frase ha estado incluso en programas electorales del partido de Netanyahu, del Likud. Así que, bueno, como ustedes pueden apreciar, Milejkovsky está dándolo todo porque, bueno, pues finalmente es de la línea hereditaria de Vladimir Jabotinsky, el líder del revisionismo israelí, que efectivamente es el que originalmente
desarrolla la frase de desde el río hasta el mar. De hecho, y desde Antioquia hasta el monte Sinaí y desde el mar hasta los cruces del río Tigris y el Éufrates. Ese es el Eretz israelí. Y bueno, pues finalmente es en eso donde estamos.